¿Qué tal? ¿Cómo estáis? A ver, vamos a ver, acabo de entrar ahí un poco así a pelo, ¿vale? Estamos teniendo ahora varios problemas técnicos para variar, ya sabéis lo que pasa con los directos. Y lo que vamos a hacer hoy es hablaros acerca del arte en Cuba. Como sabéis, la situación a nivel de comunicaciones no es especialmente fácil a la hora de poder conectarte a internet, etcétera. Entonces hay que enmascarar la IP para que no se sepa desde dónde te estás conectando, etcétera. En la pantalla podéis ver a Remy, que es un artista que está en Cuba, un artista cubano, que bueno, me ha estado contactando y bueno, me estuvo hablando un poco del movimiento San Isidro, de lo que está pasando en Cuba. Y honestamente me pareció que era muy interesante y digno de ser escuchado por mi audiencia. O sea, me parece que es algo que puede interesar a todo el mundo. Te voy a poner en silencio porque va entrando bastante ruido ahora, Remy. Sí. Ahora luego cuando vayáis a entrar me avisas o directamente lo conectas, ¿vale? Porque se oye todo Sí, el ruido supongo que... Mira, ¿ves? Entra ya, viento ahí, no sé dónde estáis, tío. ya, Pues se ya, cuela por el micro, se cuela por el micro. sí, Bueno, este va a ser uno de esos directos ya, en el que va a haber que apelar a la paciencia de la gente que nos esté viendo, relajaros, tomaros un sí. té, una tila y vamos a ver qué podemos ir sacando en claro. Vale, por ahora, ¿vale? Te he silenciado ahora, Remy, no te lo tomes a mal, pero es porque si no se va colando todo el rato el viento. Voy a asegurarme de que la gente... Vale, estáis bien, veo que estáis en el chat ya entrando. Arte con la baladón, hola, bienvenida o bienvenido. Vamos a ver, voy a abrir el chat en otra ventana y así ya lo tendré más fácil para poder luego ir leyendo todo lo que me vayáis comentando. Bueno, mientras que vamos arreglando todos estos problemas técnicos, os voy a hacer un poco, por un lado, una breve presentación respecto a lo que ha sido esta última semana, lo que se está preparando y de lo que vamos a hablar hoy en este vídeo. Bien, en primer lugar, respecto al último vídeo que hice, que fue el de la Art Maratón, para los que no me conozcáis, me llamo Rayitox, soy un artista de un canal de YouTube en el que suelo hablar de arte contemporáneo. Y hace poco, pues hice una maratón que estuvo muy bien, muy interesante. La verdad que fue muy intensa, muy emocional, llena de momentos mágicos para mí. Yo lo viví como muy mágico todo. Y bueno, después de que acabó la maratón, pensé que estaría bien tener como mm, una semana de chilling, de relax, que la gente durante unos días no supieran de mí. Después de estar 7 horas en directo, pensé, bueno, igual las personas que me siguen necesitan un descanso de Rayitox. Y nada, pues he estado esta semana básicamente dibujando. Bueno, tengo por aquí algunos dibujitos así que he ido haciendo. Bueno, yo qué sé, hay un poco de todo, ¿no? Hay muchas de las cosas que suelo dibujar, así en papel. Algunos son más sencillos, otros un poco más complejos. Bueno, hay un poco de todo. Entonces, nada, ha sido una semana de dibujar, de pasármelo bien, de descansar, de mirar series, de leer. También he empezado a leer el libro de Rafael López Borrego, el de los instintos de la masa, que me envió y que me está encantando. Os lo recomiendo. Y ahora me han regalado también el último, creo que es el último, porque al ritmo que va Fernando Castro, igual ya es el penúltimo, el antepenúltimo, que os lo voy a enseñar ahora. Esperad un segundo. Un momento que lo voy a buscar. Vale. Eh, sí. ¿Queréis que os conecte el audio? A ver. Ya está. Solicita para reactivar el audio. Ya, Vale, ahí estás. ya, ¿me escucha? Te oigo, Dice, perfecto, se te oye bien. sí, qué bien. Dice Wilmar que ya pidió la solicitud para entrar.
Sí, ya está aceptado, ¿eh? Ya, dice que ya te aceptó ya. Sí, ya está dentro. Vale, pues A para ver. acabar, ya simplemente acabo con lo que está diciendo. Este libro también de Castro, de Fernando Castro, que también está muy, muy bueno. Estoy empezándolo, porque claro, estoy ahí con tanto libro. Pero bueno, ¿Cómo poco a está la poco. cosa, hermano? A ver, vamos a ver. A ver cómo se te oye, Wilma. O Will, te Ahí voy a que llamar Will suena. mejor, ¿no? ¿O qué? Dale, dale. Mira, Vale, a ver cómo se te oye. A mira ver. el 1, 2, 3, 1, 2, 3. Vale, se oye con retorno. Yo te oigo con eco. No sé cómo te oye la gente, pero se te oye como... Debe ser, a lo mejor hasta por el mío, que estoy cerca. No lo sé. No, no, ¿Lo no. tenéis con el altavoz o lo tenéis No, con los cascos? Con no, los tenemos puesto. audífonos. Los audífonos. Hostia, pues se oye Mira, audífonos, audífonos, audífonos. porque estamos en la misma. Por eso, a ver, yo me escucho también con eco. No, tú no. Ah, mira, dice que yo no. No, Ahora, tú no. Y ahora, mira, a ver. También, sí. No sé cómo... A ver, déjame Cómo nos oye la hablar. gente que nos esté escuchando ahora, si nos oye bien o no, pero... Sí, os oigo como todo el rato con eco. Con eco. si no. Y silencia a mí, a ver, y deja que le hable. A lo mejor es que A ver, estamos en te la misma silencio. habitación. Sí, es eso. Vale, tú estás silenciado, Remy. A ver A ver, ahora. escúchame a ver. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, Ahora 3. te oigo bien, sí. Pues Era es eso, que eso. la voz mía entraba también por el micrófono de Remy. Claro, pues debe ser eso. Sí, Ya sí. cuando hables tú, viceversa. Hostia, va a ser esta una charla bastante, bastante peculiar, pero bueno, Sí. supongo que la gente lo entenderá. Bueno, ya para acabar, con la intro que estaba haciendo antes, hago... Voy a ir por bloques, simplemente quería acabar diciendo que esta semana, el miércoles, tengo entrevista con Marta de Meneces, que es una de las máximas referentes del bioarte. No sé si conocéis lo que es el bioarte, ¿os suena de algo? Bioarte. Bueno, si no, os lo explico muy rápido. Consiste en artistas que trabajan en colaboración con laboratorios, con científicos, etcétera, y lo que hacen es trabajar, por ejemplo, manipulando ADN, manipulando cromosomas, etcétera. Y en el caso, por ejemplo, de esta artista, tiene unas piezas en las que ha manipulado, creo, a ver si no estoy metiendo la pata, luego ya se encargará de corregirme cuando la entreviste, el ADN de mariposas para que las alas de estas mariposas, pues bueno, tuvieran unos dibujos determinados, ¿no? Es como dibujar manipulando el ADN del animal para que las mariposas tengan un dibujo u otro. En su página web dice que las mariposas no han sufrido ningún tipo de daño, que no hay terminaciones nerviosas ahí. Vamos, que es todo bastante amable con los animales, quiere decir que no es en Ya le plan... están dando idea ya a la gente de la propaganda. Bueno, sí, dentro de poco veremos Mariposa, ahí viva la mariposas revolución. sí, con alas que pondrá Coca-Cola o a saber tú, ¿no? Y aquí saludamos el octavo congreso. Bueno, eso por un lado, luego el jueves ya hago un poco de repaso porque es que llevo muchos días sin hacer vídeo y simplemente hago una pequeña exposición de lo que va a haber esta semana. Así como apalabrado, a pesar de que pueda haber luego sorpresas, el miércoles esta entrevista a Marta de Meneces que no os podéis perder, será a las 8 en directo. Y luego el jueves tengo entrevista con Nahuel García, donde vamos a hablar también de marketing para artistas, cómo se puede ayudar a los artistas a, bueno, pues a dar visibilidad a su trabajo, etcétera, haciendo uso de las redes o lo que haga falta. Vale, eso ahora mismo es lo que está palabrado ya. Luego seguramente irán apareciendo más cosas a lo largo de la semana. Y ahora vamos a hablar de arte en Cuba. Perdonadme por este pequeño paréntesis, pero quería aprovechar mientras estabais arreglando todo el tema técnico para hacer un poco disertación acerca de lo que ha sido mi semana y de lo que se avecina para esta, para que sí ya todo el mundo se vaya preparando y que estén listos ahí en el canal al pie de cañón. A ver, arte en Cuba. Arte en Cuba yo creo que podemos dividirlo en varios bloques. Por un lado podríamos hablar de lo que es el arte en Cuba, lo que viene a ser los últimos años, ¿no? Los últimos 50 años más o menos, o 60. Y luego lo que podríamos hacer es hablar respecto a la situación
del arte en Cuba ahora. No sé cómo queréis enfocar esta charla, cómo os va mejor, no Sí, sé, ahora, cómo preferís hacerlo. sí, me parece objetivo, porque como decía Hemingway, que uno habla primero de lo que sabe, ¿no? Vale, Uno primero habla de lo que sabe, yo te podría hablar perfectamente, al menos de mi criterio, de lo que está sucediendo ahora en el arte en Cuba, ahora mismo con la nueva apertura a las redes sociales, la nueva dinámica, cómo los artistas se están reuniendo para incidir de alguna manera con su obra en la sociedad, en las redes sociales, y a partir de también de lo que ha sucedido con la pandemia, que ha incrementado los niveles de represión y tal. Eso sí puedo hablarte. Y bueno, un breve que cubano de revolución. vale, pues empecemos por ahí si quieres. Vamos a hablar un poco más Sí, de actualidad, ¿no? De lo que está pasando en Cuba. sí. Bueno, actualidad relativa, porque el movimiento San Isidro creo que nació en el 2018, o sea que han pasado Ujú. ya ciertos años, pero sigue todavía candente, ¿no? Sí, exactamente. ¿Podéis explicar así a la gente que nos esté viendo y que no sepan en qué consiste el movimiento San Isidro? Así, nada, cuatro pinceladas para que sepan un poco en qué Ajá. consiste. A ver, Movimiento San Isidro es un grupo que surge a partir de una petición que se generó en cierto gremio de artistas independientes en Cuba, porque el gobierno se había reunido, había sacado un decreto ley. El decreto ley, ¿cuál es el número, Ren? 349, precisamente dejaba fuera de posibilidad a los artistas independientes de de tener su propia galería, su propia sala de teatro, su propia sala de cine. Es decir, de alguna manera anulaba por completo la creación independiente y la hacía dependiente de una aprobación de las instituciones gubernamentales que están sujetas a la política de toda la vida aquí, ¿no? Entonces, este grupo surge en un inicio como un grupo de jóvenes que se reunieron en torno a esa petición y poco a poco, a partir de la misma represión que fueron sufriendo, eh, se han ido concretando más a un espectro más amplio de la sociedad de sus peticiones, y ahora mismo es un grupo prácticamente opositor, tiene una línea política eh, ¿cómo se llama? En contraste completamente con la propuesta del gobierno, ¿no? Ujú. Entonces ellos constantemente es un grupo que se están adhiriendo nuevas personas, nuevos artistas, pero como está enclavado en un barrio marginal de La Habana, bueno, tiene unas características propias, ¿no? Y te da como el termómetro de lo que está pasando en ciertos sectores marginados de Cuba. Vale. Sí, Y sí. bueno, no sé si Remy quieres aportar algo. Pues el pobre Remy está ahora un poco capado, porque Dale. tienes como que tú desconectarte, eso de silenciarte y él activarlo. A ver, ¿puedes activarlo tú? A ver, no se te oye todavía. Ya, ¿me escucha? Ahora se te oye. Perfecto, Me Remy. escucha bien. Sí. Yo lo que quería hablar un poco, ¿no? De la narrativa histórica de estos años para acá, que tú dices, no, ha pasado tiempo, 2 años. Aquí yo no sé si el tiempo pasa de manera diferente, pues años, como que no, tampoco, no mucho. O sea, va a ser un año que el anterior y así es la dinámica, ¿no? Y entonces hay que decir una cosa que había dicho Wilmar ayer en la charla que tuvimos, ¿no? Un poco, que esta nueva, vamos a decir, generación, en Cuba se puede hablar un poco de estas líneas de pensamiento por generaciones, ¿no? Se ha resistido un poco a lo que es irse del país. Determinados sectores, ¿no? Determinadas partes de la generación, o sea, el pensamiento general de todo el mundo o de muchos universitarios, qué sé yo, es graduarse, conseguir una beca e irse del país, básicamente. Pero hay un sector ya que dice, no, pero ¿por qué? Y yo pienso un poco que esto se da en el año 2014, se, las relaciones entre Cuba y Estados Unidos
se vuelven a dar, ¿no? O sea, las relaciones llevaban rotas ya no sé ni cuántas décadas, o sea, 50 años, desde el 62, 61. Y en el 2014 hay una apertura y una, vamos a decir, apertura no solo a nivel social, a nivel económico, sino también a nivel cultural. O sea, a partir del 2014, del 2014 al 2016, se empezaron a crear revistas independientes, que era una cosa que no se había visto anteriormente, o sea, todo estaba vinculado al Estado. Revistas independientes, negocios independientes, empezaron a entrar cruceros, que es una cosa que tú pasabas por la Bahía de La Habana y tú veías a todo el mundo contra la ventana de la guagua, de los ómnibus, mirando los cruceros, porque el paisaje se transformó completamente. O sea, unos cruceros inmensos que nunca habíamos visto, que era cosa de ciencia ficción y de película. Igual que, por ejemplo, me pasó con las grúas de los hoteles, empezaron a construirse hoteles y uno miraba para arriba porque nunca habíamos visto esas grúas de un tamaño tremendo. Y yo me acuerdo de estar 2 horas sentado en un parque mirando para arriba como un bobo. Y sí, y entonces a nivel cultural se abren los Open Studios, empiezan a haber exposiciones, galerías independientes, hay unas revistas independientes y entonces hay una efervescencia cultural tremenda. Y entonces la gente, de alguna manera, con toda verdad, empieza a coger una conciencia ya de que ¿por qué yo no puedo hacer mi aquí? Porque me tengo que ir si aquí hay posibilidad de montar o de salir antes de trabajar en una revista. Bueno, ya en el año 2018 ya esto como que, mira, demasiado independiente, que sé yo, o sea, también que Trump coge el dato en Estados Unidos y se empiezan a desarticular en Cuba también una serie de libertades y garantías que se habían acordado, ¿no? Y entonces, yo no sé si creo que fue antes del decreto 39. Aquí pasó un huracán muy fuerte que destruyó el país, el Irma, se llama, ¿no? Inundó todo. Y entonces, en el 2018 era la Bienal de La Habana y se pospone para el 2019. Este año, un grupo de artistas que luego sería el Movimiento Isidro, organizan y crean una bienal independiente que ni siquiera fue una antibienal. O sea, yo tengo entendido, no fue una antibienal, fue una bienal independiente. Mira, como no existe la posibilidad de hacer la bienal, pues nosotros que estamos en la calle, que somos independientes, las instituciones, vamos a hacer una bienal. Bueno, esto a la institución no le gustó nada. O sea, pero nada, y esa bienal fue atacada por todos medios, todo el que trabajara en una institución de cultura, ninguno podía darle un like en internet, qué sé yo, en Facebook, en las redes sociales, a nada que tuviese que ver con eso, o sea, nada. Y entonces esta bienal, digo, fue muy atacada. Después se da lo que fue el decreto ley ese que hablaba, el 349, donde se decía un poco, era que se iban a establecer unas especies de inspectores culturales que iban por las expresiones diciendo y y que no era arte, ¿no? Y entonces tenían la potestad de decir, esto no es arte, te decomisamos tus equipos, te decomisamos tu trabajo, los materiales con los que tú trabajas. Y claro, esto yo creo que nunca se aplicó, porque fue un decreto ley que se sacaron debajo de la manga que nadie aprobó, ni siquiera los que estaban en las mismas, los que trabajaban en las mismas instituciones culturales, porque amigos míos que son curadores de, de instituciones del Estado, me decían, mira, a mí vinieron y me dijeron que no podía exponer a nadie que no fuese profesional, que no tuviese el carnet del creador, pero voy a hacer lo que me haga porque estoy ahora aquí, yo soy, si un chamaco con una pincha buena, yo los pongo. O sea, y aquí otra vez se regula la ley que es como que haciéndose la vista gorda constantemente y como hay cierta ambigüedad en las mismas leyes, como que el Estado y hay un bailecito ahí, como que no me miro, yo te miro, tú no me miras, no te miro, no te veo, ¿sabes? Para que, bueno, para que la vida pueda seguir, ¿no?
y ellos mueven el límite de legal, porque Oye, son una cosa, ritmos. perdona, Remy, es que hay muchos momentos que se te va el sonido. ¿No podías igual pillar el... ¿No sería más fácil que pillaras... Ya sé que igual no es muy higiénico o lo que sea, pero pillar el pinganillo de Wilma Lo y ponemos en hablar, altavoz. hablar desde su móvil, porque es que desde el tuyo muchas veces se... A nivel de sonido, digo, ¿eh? ¿No? A Porque nivel de es que si sonido no, ya. hay muchos momentos que se te... Pero los audífonos, entonces. Te sale Mira, ahí rollo autotune. más o menos desde cuándo, desde cuándo tengo que empezar a hablar de No, nuevo. no, 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 no. Se ha oído, o sea, más o menos se ha entendido la idea. Quizá en el último Vale. trozo. Vale, te... Quítame Vale, aquí eso, el... desconecta uno y conectaros solo con este. Igual va a ser más fácil. Aprovecho mientras hacemos el cambio para plantearos una pregunta que plantea Raciel Ponce. Dice, un saludo, expliquen por favor qué es un artista independiente en Cuba y qué implicaciones tiene. Yo creo que más o menos Remy estaba explicándolo. Pero si queréis como, bueno, entrar un poco más en detalle. Remy, haz una cosa, apaga la ventana que tienes con el móvil, porque están ahora mismo, hay como tres pantallas, aunque la otra la tengas en gris. O bueno, mira, si no... A ver, ahora no sé si la gente nos ve solamente con dos pantallas. A ver, espera, a ver qué tal se ve aquí. Vale, creo que ya está. Ah, vale, ok, perfecto. Vale, pues ya está. Vale, pues os escuchamos. No, bueno, no nos escuchamos. O sea, tenemos la actitud de escucharos, pero todavía nos escuchamos. Lo tienes silenciado. A ver. Pero, ya, porque está silenciado. Ya. Ahora Ahora sí, sí, ahora ahora sí. sí. ¿Me Y luego, escucha? una última cosa. Ya sé que igual es muy... ¿Puedes girar No, el móvil, ponerlo horizontal? claro. A ver, no es Entre. mucho lío. Ahí, mejor también. Perfecto. Así se os ve mejor y aprovechamos más el espacio. Vale, ya está. Ya, perfecto. Ya no pido Ahí nada se escucha más. bien. Vale, gracias, Ya, se Fulvi escucha Ramírez. bien. Vale, perfecto. Entonces, Ahora mejor. Mejor ahora. ya, Vale, pues ya. venga, a ver. Entonces, la pregunta era, a ver, Dice, ¿qué es un artista aquí hay independiente determinadas en Cuba escuelas. y qué implicaciones tiene? Era la pregunta que hacían. No, un momento. Sí, es básicamente que aquí hay en las escuelas de arte, cuando tú te gradúas, por ejemplo, de San Alejandro, que es como nivel medio superior, o sea, tendrías 18, te graduarías con 20 años más o menos. Y cuando te gradúas de esa escuela, te dan un carnet, que es el carnet como que tú eres creador y te avala para vender tu obra, qué sé yo. Puedes comprar en las tiendas con descuento. Comprar en las tiendas con descuento. Hay instituciones también como la organización Hermanos Ahí, donde puedes ir y te pueden aceptar, hacer como un crecimiento, qué sé yo, y también te dan tu carnet de creador. Lo que pasa con nosotros, en el caso de Wilmar y yo, es que nosotros nos graduamos de arte, pero de escuelas pedagógicas. Yo no sé a ti, yo me gradué de la Universidad de Ciencias Pedagógicas por la carrera de Educación Artística, pero, por ejemplo, a nosotros no nos dan un aval estatal como que somos artistas. O sea, nosotros no pertenecemos a cultura, nosotros pertenecemos al Ministerio de Educación, entonces ese aval no existe. Entonces, básicamente, nosotros seríamos independientes porque estamos fuera del sistema, colaboramos a veces, pero de manera independiente, como hago yo a veces. A ver, ¿qué es lo que sucede? Esto parte prácticamente de poderle, tanto independiente, sino a ponerle el cartelito a uno de que eres profesional o no eres profesional. Es decir, si no tienes, supuestamente no tienes el carnet que te avala como profesional, no puedes cobrar todo tu trabajo. Entonces, es una manera de institucionalizar el pensamiento para que precisamente el arte siempre tiende a ser subversivo, el arte siempre tiende a tener un pensamiento fuera de imagen institucional, y bueno, de esta manera ellos controlan a través de ese carnet. Si empiezas a hacer ruido, si empiezas a manifestarte, qué sé yo, te pueden quitar el carnet y pierdes tu posibilidad de ser, ¿sabes?, de comercializar tu obra. Entonces, son mecanismos por los cuales tienes un control sobre el artista.
y una coacción silenciosa, porque la gente se limita incluso a dar un like porque teme que haya algún tipo de represión hacia ellos. Es como si el sistema tuviera una cámara, un ojo dentro de uno mismo. Nosotros aquí decimos que es policía interior, que las personas se limitan muchísimo a dar una opinión, a dar su criterio, porque de alguna manera tienen miedo a que por alguno de estos mecanismos te entre un llamado a atención, ya sea del trabajo. Aquí no hay separación de poderes. Lo mismo puedes tener problemas en tu centro de trabajo, en tu centro de estudio o en el centro de estudio de tus hijos, las maestras. Alguien de la escuela le puede llamar la atención o puede empezar a ser señalado a ese niño en la escuela porque sus padres tienen una posición política. Entonces, de alguna manera es como un mecanismo de estás conmigo, eres profesional y te doy tu carnet para que puedas comercializar. Si no eres profesional, no puedes vender. Y precisamente por ahí venía también uno de los puntos de ese decreto ley, que si no eras profesional no podías ni llevar un proyecto de arte ni exponer en ningún espacio, porque se supone que eras un aficionado. ¿Por qué? Porque no tenías un papel, un documento. Entonces, eso Vale, es el vale. concepto de ser independiente o no aquí. Vale, yo creo Entonces, que muy buena respuesta. Yo creo que le habrá quedado muy claro a Raciel Ponce un poco. Vale, Claro. vale. Sigue, perdón. Ujú. mira, por ejemplo, ahí para encauzarte, con el tema de ser independiente o no, ¿qué sucede? Que hay diferentes generaciones que han surgido a partir del triunfo de la revolución. Está primero ya una generación, que es la generación, por ejemplo, representativa que está en el poder, que son las personas mayores de 60 años, 70 y bueno, 80 años, que fueron los que hicieron la revolución. Después están como los padres de nosotros, que son ya de 50 y pico de años, que es una generación que fue joven en los 70, en los 80. Esa generación se quedó en intermedio, esa generación trabaja en las instituciones, tienen algunos cargos directivos, pero esas personas nunca van a emitir un criterio de confrontación o nada por el estilo. Además, en el mundo del arte, esa gente depende, tiene muchas prebendas con organizaciones, con instituciones culturales, y entonces no van a arriesgar lo poco que tienen para dar su criterio. Y está la Vale. generación de nosotros, que es una generación que es descreída porque nosotros nacimos con el periodo especial prácticamente. Yo soy del ¿Con el 87, qué, estamos perdona? ¿Con él? ¿Crecisteis con ¿Cómo? qué? Con el periodo especial. ¿Periodo especial? ¿Qué es eso? El periodo especial. Mira, el periodo especial es cuando se cae el campo socialista, desaparece la Unión Soviética y prácticamente Cuba se queda sola en el hemisferio, sin ningún país que nos ayudara y que dependiese, porque nosotros siempre dependimos de alguien, ¿no? Y en ese caso dependíamos de un mercado común entre los países socialistas. Entonces, fue un periodo que comenzó prácticamente en el 91 y que, bueno, se ablandó un poco, 97, 98, pero nunca dejó de existir, nunca hemos salido del periodo especial. El periodo especial es como un periodo de guerra. Sí, es que de hecho es un término de guerra. Un término o sea, se aplica el término periodo especial en tiempo de paz. Y ya la gente se quedó, que fue un momento donde la economía cayó a cero, con cero, y no había nada, o sea, no había comida, no había electricidad, la gente comía, inventaba lo que... La economía cubana siempre tuvo, el sector fundamental siempre fue la producción de caña, era la producción de caña de azúcar, algún que otra cosa de la agricultura, y en ese momento que se caen los mercados que tenían ya establecidos, tienen que reinventarse y pasar la economía, la fuente principal de economía, a los servicios, es decir, al turismo, que hasta ese entonces no se había desarrollado tanto. Y eso generó también una división en la sociedad por diferentes estratos, es decir, la gente que trabajaba en el turismo tenía un poco más de alcance a diferentes posibilidades en dólares o por conseguir en dólares, y la gente que trabajaba normal, que siempre fue obrero, nunca pudo salir de ese espacio, ¿no? Entonces ahí empieza también una fragmentación de la sociedad.
Entonces, ¿qué sucede? Que las generaciones que nacimos en ese entonces, que tuvimos la niñez en ese entonces, no tuvimos la parte buena que existió en la década de los 80, ¿no? Y entonces somos descreídos, somos cínicos y somos una generación que no cree, que no lo tiene en vena. ¿Entiendes? Sí, claro, y hay que también hablar de la generación de otros países, que yo creo que ha sido de las generaciones más importantes que ha tenido la historia de este país después del 59, que se les ha llamado de muchas maneras, se ha escrito mucho sobre ella, de hecho Padura se cansa de escribir y tiene lo que es el trauma, ¿no? Yo le digo que es un poco el trauma, ¿no? Se le dice que es la generación de los topos, se le dice que es la generación de los hijos de Guillermo Tell, con una canción icónica de los 80 de Carlos Varela, que básicamente lo que decía Guillermo Tell, tu hijo se cansó, quiere tirar la flecha, le toca a él probar su valor usando tu ballesta, ¿no? Y entonces fue una generación que nació con la revolución, que se formó con la revolución, que es la generación de mis padres, que yo lo vivo a día con mis padres, que creyeron en un sueño, que creyeron en un ideal, que se sacrificaron con sangre, porque fueron una guerra, la guerra de Angola, en el 80 y pico, donde murieron miles de cubanos. Y entonces te digo, básicamente fue una generación que luchó, y entonces en los años 90, todo ese sueño se viene abajo, desaparece. Y entonces tú dices, bueno, todo mi sacrificio, con sangre, no sé qué, y a los empiezas a ver todas esas diferencias sociales, y toda la generación me dice, yo me siento engañado. O sea, yo me siento como si mi vida hubiese sido una mentira. Mucha de esa generación fueron a la guerra, estuvieron en la guerra de Angola, en guerra internacionalista que tuvieron lugar en África y que hay mucha gente. Mi papá estuvo a punto de estar en la lista. Por suerte no le tocó ir, pero mucha gente estuvo en la lista y mucha gente fue y hubieron muchos muertos también, mucha gente que cargan también con traumas de una guerra en otro continente que no tenía nada que ver con nosotros, en nombre de algo que al final lo que ha sucedido siempre ha sido que siempre se está pidiendo un sacrificio porque lo bueno ya viene. ¿Entiendes? Ahora sí, dijeron en el 87, ahora sí vamos a construir el socialismo. Y ahora están con el discurso del socialismo próspero y sostenible. Y lo que sucede es que no acabamos de verla en la concreta. ¿Entiendes? Entonces, esta generación, cada artista se lleva a su generación, ¿no? Hay diferencias muy marcadas en generaciones de artistas en la sociedad cubana. Y lo que ha sucedido a partir de lo que decía Remy, empezamos a tener mayor acceso a las redes, es decir, a Internet, a partir de ese convenio que hubo, que primero fueron unas conversaciones secretas con el gobierno de los Estados Unidos, en 2012 creo que fue, y en 2014 fue que anunciaron, a finales de 2014 anunciaron, bueno, el cambio repentino de política. Eso dinamizó la sociedad. Yo recuerdo, creo que fue en el 2016 cuando estuvo aquí Obama, estaba Obama, esa misma semana se fue Obama y llegaron los Rolling Stones, el concierto de los Rolling Stones, y yo dije, wow, voy a poder ver el cambio en primera persona y voy a ser parte de algo, ¿entiendes? Y lo que ha sucedido es que al final se acabó la administración de Obama, llegó Donald Trump, y Donald Trump con un grupo de políticas vuelven de nuevo a la vieja retórica. Lo que hizo fue cerrar de nuevo todo lo que se había hecho. ¿Y qué sucede el gobierno aquí? Toda la apertura que había permitido que existieran medios independientes de periodismo, que existiera cierta apertura de negocio, que le convenía bien a ellos, porque aquí llegó un momento que el turismo no tenía plazas, ya en los hoteles no tenían plazas en ningún lugar, y hubo lugares, por ejemplo, como en Trinidad o en, ¿cómo es que se llama en Pinar del Río? Los Mogotes, en Viñales, la policía tocaba la puerta a los ciudadanos, a la gente le decía, mira, por favor, a ver si se puede quedar aquí el extranjero esta noche en su casa, porque no habían plaza. Los extranjeros se quedaban a dormir en los parques, porque había un superávit de mercado, se puso de moda Cuba, vino Vin Diesel a hacer las películas, ese Rápido y Furioso, la gente del Prado, sí, Chanel. Chanel, de buena primera,
¡pum! Estábamos en el ojo del huracán y todo era bueno, todo era permisible. Y cuando llega Donald Trump y cierra de nuevo el dominó, ¿qué pasa? Que de nuevo empieza todo el aparato restrictivo, porque, por ejemplo, en el caso de los medios independientes, en los trabajos, en los que colaboro, se supone que iban a ser un mediador entre ese proceso de reconciliación, ¿no? Al momento en que se cierra todo, ya la sociedad civil que está empezando a surgir en las redes sociales, porque a la misma vez que cierra en Estados Unidos se acrecienta la crisis. Es decir, aquí no se puede hablar de arte o de cualquier otra arista social que no pase por la política, porque en Cuba todo es político, todo. Hostia, Y es y muy político vinculada a Estados en Unidos blanco y también, negro. claro. O sea, cualquier cosa que suceda en Sí, Estados claro, Unidos tiene una repercusión directa, ¿no? Al sí, sí. momento. Hmm. Esto, Sí. esto va a parecer exagerado, pero yo siempre he dicho que el presidente de Cuba es de Estados Unidos. Tú vas a decir, pues eso es una declaración anexionista, pero no, es que el presidente de Cuba no tiene la potestad para cambiar una ley que, por ejemplo, puede cambiar la estructura económica de un día para otro en la sociedad. En Estados Unidos ponen una ley restrictiva con el tema del bloqueo o tal, y eso cambia por completo el rejuego, porque de nuevo, aquí el gobierno de Cuba tiene que cambiar todo para poder reorganizarse. Y entonces es una inestabilidad muy grande porque cada 3 meses hay un nuevo proceso de revisión de las leyes, hay un nuevo proceso de reestructurar todo, porque todo el tiempo no hay una estabilidad legal y entonces es muy difícil y es muy peligroso quedar fuera de ese estrecho margen de ser socialmente a favor del gobierno, ¿no? Si sales ya, si empiezas a salir de esa línea, empiezas la alarma interior te empieza a sonar y te está diciendo cuidado que te puedes meter en problemas, ¿entiendes? Ya empiezan los señalamientos y creo que ya tenemos como un sistema medido que a través de la propaganda, de tantos años de experiencia, que ya uno empieza a hacer algo con libertad, porque uno no está exigiendo nada que no sea sus propias libertades y ya uno se empieza a sentir nervioso, porque ya empiezas a salir fuera del sistema. Sí, claro. Ah, No, y respecto al tema este de Estados Unidos, hay una cuestión, o sea, Estados Unidos, como quiera que sea, las últimas décadas, ha sido de los imperios más grandes y brutales que ha tenido el mundo, ¿no? Y nosotros somos una isla que de alguna manera tiene frontera marítima con ese imperio. O sea, yo imagino también que en el caso de la Unión Soviética, los países que estuviesen alrededor también estuviesen muy influidos su política, su dinámica por la Unión Soviética. A nosotros nos pasó igual incluso con los dos, con la Unión Soviética que está a miles de kilómetros. Pero hazte idea que el caso de Cuba alcanza la independencia de España en 1902, después de 2 años de ocupación militar por Estados Unidos. Y es una independencia que está básicamente como que tutelada, ¿no? Desde el punto de vista económico, y si es económico, es político también. Y todas las manifestaciones del arte empezaron, venían influidas por ahí. Quiero hablar un poco de la evolución artística, ¿no? De la historia del arte cubano, ¿no? Porque alrededor de los años 1920, 30, se da una dictadura en Cuba que fue la dictadura de Machado, que básicamente era un general de la guerra de independencia que llegó a presidente y se volvió un dictador criminal, ¿no? Y aquí entran las primeras vanguardias de Europa, Víctor Manuel con la gitana tropical, todos eran temas muy de corte nacional. De corte nacionalista, el campesino, está también Carlos Enrique, que todavía da una crítica mucho más fuerte, qué sé yo. En el año 52, después de, bueno, en el año 30 se da un periodo revolucionario que termina bajo que hay una democracia, hay una apertura de los años 40. Nosotros Voy enseñando algunas de las el rato imágenes de que las me mulatas. pasasteis. Aquí tenemos Sí, Carlos es el rato de Enrique, el las rato de las mulatas. mulatas. Sí.
¿no? Este tipo de obras, ¿no? Eran un poco de la primera vanguardia. Mira, el humor gráfico de Avena. El humor gráfico de Abela, que también pintaba y fue un humor gráfico que reaccionaba a la dictadura. Muy sutil, porque en medio de la dictadura más cruenta, bueno, una de las dictaduras más cruentas que ha tenido Cuba, hizo su arte. Ajá, aquí está Wilfredo Bolán, que trajo un poco la estética del cubismo, pero lo usó ya un poco más con derecho propio porque la mezcló con las mismas costumbres religiosas que existen aquí en Cuba de la africanidad. En Cuba pasa una cosa y es el tema de la transculturación que pasa en el resto de América, y aquí como que a nivel cultural se hace mucho énfasis en eso, que es el proceso de la mezcla de las culturas africanas, europeas, indias. Sí, lo que sucede es que Cuba, por su posición geográfica, se le llama la llave del Golfo. Nosotros, por aquí pasó todo el oro del Perú y de toda América continental hacia España. Es decir, nosotros éramos un lugar de paso. Y entonces mucha gente, es como que hay muchas culturas, muchos descendientes de muchos lugares. Y siempre fue como un lugar donde confluían muchas cosas, donde confluía Europa y América. Y eso siempre se ha quedado en la cultura. En este caso es Amelia Peláez. Y entonces, Amelia Peláez ya más entrando en los 50, Puerto Carrero, que voy aquí, hay un elemento, un ideme, que es un elemento de la cultura vacuá, una sociedad secreta de descendencia africana. Y entonces, en el año 52 se da otro golpe de Estado, que es el de Batista, que fue otro dictador. Y entonces, aquí pasa una cosa interesante, ¿no? Que empieza a entrar por la relación con Estados Unidos, toda la abstracción y al son polo, todo ese movimiento del expresionismo abstracto empieza a entrar a Cuba, pero entra con un matiz político, porque en el año 53 el gobierno de Batista es el centenario de José Martí, que es como el apóstol, ¿no? Es uno de el héroe nacional, uno de los hombres más iluminados que hay aquí. Entonces, quería decir, se hace una bienal a nivel institucional en homenaje al natalicio, al centenario de José Martí, pero se hace con una asociación franquista española. Y entonces, básicamente, en modo de protesta, 11 artistas abstractos hacen una antibienal que utilizan la abstracción como con un motivo político. Ya después del 59, bueno, triunfa lo que es la revolución cubana. Y muchos de estos artistas que venían ya del 59 con un cambio, aquí el caso, por ejemplo, de Antoni Lis, que venían con un cambio de conciencia mucho más social, no solo en la plástica, en el cine, en la música, en todas las manifestaciones, se vuelcan, su obra se vuelve mucho más de corte social, Raúl Martínez, Antonia. Sí, porque lo que sucede es que nosotros copiamos en gran medida el modelo social y político de la URSS. Y entonces lo que se hacía en la URSS era el arte, sí. el socialismo. Realismo socialista. Socialista. Eso vino más en los 70, se entra más en esa faceta. El quinquenio gris. El quinquenio gris, exacto, porque esta obra, aunque el anterior... Perdón, ¿esta? Esta, por ejemplo. Aquí ya en los 60, incluso con toda la cosa de la épica revolucionaria, empiezan a haber ciertos discursos también, vamos a decir, subversivos, qué sé yo, porque a ver, en este momento era un momento muy radical que o eras o no eras, o hacías o no hacías. Se dieron obras también de mucha calidad, pero esta, por ejemplo, es básicamente utilizando el arte pop, que todo el mundo sabe, en los 70, en Estados Unidos, temas de productos comerciales, el consumo, qué sé yo, con las imágenes de la épica revolucionaria. De hecho, aquí está John Lennon por ahí metido. Sí, en una esquina ahí. En una esquina, que en ese momento los Beatles eran prohibidísimos. O sea, la música americana no. Estaba completamente prohibida, ¿no? Y de alguna manera estos artistas encontraron la manera de
expresar su criterio. Sí, porque el cambio no fue radical. El cambio de la revolución no fue radical. La revolución triunfa en enero, el 1 de enero del 59. Y el carácter socialista de la revolución lo adquiere después en el 61, cuando hay un ataque de los americanos, de la aviación americana, a varios aeropuertos militares del país, y hay varios muertos, no sé qué, y entonces se hace como un encuentro, se hace como una tribuna, y entonces en medio de esa tribuna, de la efervescencia revolucionaria, no sé qué, entonces Figueres dice, no, a partir de ahora es que vamos a ser socialistas, a partir de ahora vamos, y hay un giro, a partir de ese discurso hay un giro político que ya se venía trabajando, porque en cuanto triunfa la revolución, que empieza a hacer los primeros cambios de corte social y democrático, Estados Unidos le empieza a poner trabas y empieza en la compra de productos del azúcar, tenía una cuota que compraba del azúcar y esto y lo otro, empieza entonces, el gobierno responde nacionalizando industrias, y poco a poco fue una escalada donde ya empieza a crecer el diferendo, y a los rusos parece que le dijeron al socio, oye, mano, mira, no, lo que tienes que hacer es unirte con nosotros aquí y copia esto, mira, este panfleto, cópialo ahí y ponlo ahí. Y es que empieza a haber un cambio, es decir, la revolución no fue, la revolución tuvo un programa, que es el programa de Moncada, que cuando a Fidel hace el asalto del Palacio del Cuartel Moncada, en 53, él en su alegato, en juicio, lee su programa de gobierno, que iba a ser su programa si hubiese triunfado, ¿no? Él quería asaltar ese lugar militar, ese cuartel, coger esas armas e irse para Loma y hacer una guerra guerrilla, ¿no? Bueno, tiene puesto preso, muchos de esos jóvenes lo asesinaron, murieron en ese ataque, y entonces está preso en la isla de Pino, pero hay un indulto presidencial, porque Batista quiere, el dictador de entonces, quiere como que haya un espacio más de diálogo, esto y lo otro, en la sociedad, y le da un indulto, y Fidel, bueno, se va para México y empieza a preparar lo que sería después el desembarco, es decir, regresar con 81, ¿no? 81 expedicionarios en un yatecito y entrar a las montañas. Es decir, que en los primeros 6 meses la revolución cumple ese programa que en el 53 él prometió. Pero lo que sucede es que después que empieza a caminar el tiempo, que los americanos empiezan a cerrar las puertas, el tipo dice, bueno, vamos a empezar entonces a irnos por la línea de los soviéticos. Y eso conllevó a la crisis de octubre. No sé si sabes, ¿tienes algún conocimiento No, la verdad que sobre estoy la crisis de bastante octubre? PC en historia cubana. O sea Bueno, que estoy bueno, aprendiendo lo mucho que con sucede vosotros es, ahora mismo. sí, bueno, lo que sucede es que esa historia de Cuba tiene que ver con el mundo entero, porque estuvimos a punto de desaparecer de la faz de la Tierra, porque en Cuba los rusos habían puesto varios Ah, silos con cuando lo de los misiles. misiles, con... Vale, sí, sí, sí. Exactamente. Sí, Entonces, nada, estuvimos en el sí, centro de sí. las noticias, y al final hubo una negociación entre los dos mandamases y dejaron a Fidel fuera. Y bueno, ahí hay como el primer choque con los rusos, porque al final se pusieron de acuerdo los verdaderos líderes y lo dejaron fuera. Y bueno, nada. Mm. Después de los años 60, que todo el tiempo es como un... ¿Sí? No, te iba a decir que si quieres, mientras lo vas contando, voy enseñando las imágenes Sí, dale, dale. para ir enlazando las imágenes con lo que va pasando ahí, ¿no? Dale, perfecto. Vale, ok. Vale. Mira, ¿qué Ah, sucede? Que mm. en la medida que van caminando los años 60 y se entra en la década del 70, hay una nueva reestructuración institucional, donde hay una mayor organización, digamos, de la sociedad, donde ya hay un mayor control. Ya esto es Favelo, Sí, esto es de los 90. Favelo de la generación de los 70, igual que Celia del Río y Sí, esta pues esas gente. obras de los... Las obras sí, pero bueno, el artista un poco de esa son época. los artistas ahora que son como los más reconocidos, Las vacas sagradas. las vacas sagradas, que tuvieron un boom en los años 90, un boom de reconocimiento y comercial, Sí. y que el arte tuvo una apertura al mercado internacional, pero se Sí. dice por muchos artistas que la mejor década que ha habido de arte cubano ha sido la década de los 80. Los 80, sí. ¿Qué pasa en los 70?
En el año 71 se da lo que fue el primer Congreso de Educación y Cultura, que básicamente fue un congreso estalinista, completamente. Lo que pasa con las instituciones de educación en Cuba, yo no sé por qué, pero siempre han sido lo más reaccionarias, las más reaccionarias siempre han sido las instituciones de educación. Y entonces, en este año, se empezó a trabajar en el Congreso de Educación y Cultura. Lo que se plantea es que se haga un arte básicamente enajenante. Y entonces ves que todas las obras, tanto cinematográficas, plásticas, la plástica se vuelve o histórica. El cine es de época, casi todas las películas. El cine de ese momento es de época, o sea, contando la historia de Cuba. La plástica se vuelve mucho hacia temas el campo, la florecita, qué sé yo, y no vas a hablar nada complicado porque te lo vas a contar, ¿sabes? Y entonces, todas las obras que se empezaron a dar en ese momento, pues, tenían ese corte. Hay un intento... De hecho, en ese tiempo hay muchos grandes artistas cubanos que viven fuera del proceso y son señalados y estaban excomulgados de la sociedad por completo, como es Wilfredo Olán, que después quedó fuera del sistema, Cabrera Infante ya del 60, Lezama Lima, el escritor, que pasó un hambre terrible comiendo croquetas, Vigilio Piñera. Es decir, después hay como una revisión, cuando esa gente se muere, y al final de los 90, al inicio de los 2000 hay una revisión y empiezan a salir los libros de toda esa gente, cuando esa gente eran como el diablo. Sí. Esa gente era el diablo. Porque bueno, vamos a ir atrás de nuevo. En el año 61 se dio una cosa que fue lo que se le conoce las palabras de Fidel a los intelectuales, que es lo que ha regido la política cultural, que sí, que rige todavía la política cultural del país, que básicamente la conclusión fue, dentro de la revolución todo, fuera de la revolución nada. A ver, pasa una cosa, el término revolución es un término con muchas interpretaciones, igual que lo puede ser de socialismo. Hay muchas visiones de lo que hay la revolución, hay muchas visiones de lo que hay de socialismo, pero las instituciones lo que hacen es apropiarse, el Estado lo que hace es apropiarse de esos temas y de la revolución es para ti, la revolución soy yo, y el pueblo soy yo también, la patria soy yo también, no me vayas a criticar porque yo soy todo esto. Y entonces, o conmigo, o contra mí, o dentro de la revolución, que la tradición de ellos es conmigo, todo, y fuera de mí, nada. Y entonces así política, y ahí, bueno, pues por eso mismo se censuraron películas, artistas. De hecho, se dio lo que fue el caso Padilla a finales de los 60, que fue un escritor que había publicado unos poemas que básicamente no es un poema que, si lo ves ahora, tampoco es que tenga no, son buenos, pero te digo, a nivel subversivo no es que sean subversivos ni nada, sino que, bueno, lo cogieron y le hicieron hacer un acto de autorrepudio, autocrítica frente a un grupo de gente, con las cámaras de televisión. Con las cámaras de televisión y ante todos sus compañeros del gremio diciendo que básicamente que él era lo peor, que él era lo peor, que era un egoísta, que él era lo peor que existe en el mundo. Y estos actos de repudio se repitieron en las universidades, también se dieron, por llevar un pantalón de mezclilla, por comerte un chicle, porque son las cosas de los americanos, o sea, eso era el enemigo. Pues comerte un chicle, un pantalón de mezclilla, escuchar los Beatles, no, eso era diversionismo ideológico y penetración cultural. Y ya después, en los 2000, cuando ya eso es inerte, ya eso cambió, bueno, te hacen una escultura de John Lennon en un paripedado y va y le inaugura ahí todo. Este artista pasa para atrás, vamos a seguir hablando un poco de los 70. Este artista yo creo que es Pedro Pablo Oliva, que es un tipo que yo creo que es de lo mejorcito que ha salido de los 70, porque es un tipo que tiene una estética como muy inocente, como muy de juego, pero dentro de su misma visualidad maneja conceptos y temas que son muy críticos y muy duros. O sea, tienes que verlo con un ojo muy preciso para entender lo que está diciendo, porque detrás de esa estética hay un discurso. Y entonces él sorteó, vamos a decir así, la censura de los años 70 de esa manera. Y te digo, básicamente la estética que se manejaba
era eso, pinta Sí. florecitas, pinta cositas bonitas. Y Con los 80 hay una ruptura de eso. Sí, Los 80, la generación de los 80, de los artistas plásticos, por ejemplo, ya la mayoría se tuvieron que ir del país, se fueron del país. También en el cine hay un cambio, porque ya se deja de hacer tantas películas de época y se empieza a hacer películas más cercanas, más comedia, más cercanas a la realidad día a día del cubano. Y entonces el cine siempre ha sido también un arte muy polémico, porque en una comedia te tiran un bocadillo, una frasecita que después se hace icónica y que es muy crítica, es muy ácida. En este caso también hay que decir que en los 80 comienza, vamos a decir, a nivel cultural, a nivel artístico, con una exposición que fue volumen 1, que entra, o sea, abre un camino para la plástica cubana de lo que viene siendo el nuevo arte cubano. Se introducen el performance, se introduce el happening, se introduce la instalación, regresa, por ejemplo, Ana Mendieta, que fue una niña Peter Pan, eso fue una operación que aquí que la iglesia ayudó para que los niños pudieran sacar a los niños, bebés pequeñitos, se los sacaran de Cuba en aviones, los llevaran a Cuba, en lo que los padres lograban salir de manera legal, ¿no? Y entonces fueron un grupo de niños que crecieron en instituciones o con familias americanas, en tanto los padres pudieron, al cabo de los años, salir y reencontrarse, ¿no? Sí. Y entonces eso generó también ahí un... Sí, hay una ruptura, porque es un tema complicado también, porque hay muchas visiones y entonces muchos niños lo sacaron por que viene el comunismo, qué sé yo, pero como quiera que sea, son niños pequeños que están separando de sus padres, ¿sabes? Hay algo que también, hay un señalamiento ahí fundamental de corte social, ¿no? La revolución muchas veces permeó el concepto de familia, porque, por ejemplo, se podía dar el caso que en una reunión la esposa señalara en la reunión al marido y lo criticara delante de un grupo de gente, o la madre criticara al hijo, o viceversa, o como si bien se dice aquí, de echara para adelante, cometieras algo indebido, y en ese tiempo había un nivel tan enajenado que bueno, la estructura de la familia se resintió bastante. Sí, o sea, tú no podías tener un familiar afuera, no podías escribirle. De hecho, no sé la generación de Remy, pero yo, por ejemplo, mi generación, que fue una de las últimas, existían unas cosas que se llamaban las becas de escuela al campo, que después que terminaban la secundaria, lo que es la preparatoria, es decir, el pre, era en una escuela 3 años trabajando en el campo por la mañana, becado, y después por la tarde dando clases o viceversa, pero se creaba una separación de muy joven, te ibas por una escuela y esas escuelas muchas veces no tenían las condiciones adecuadas, ¿entiendes? Era prácticamente como una prisión, como un campamento de adoctrinamiento y además de trabajo. Es decir, que tenías que trabajar porque se supone que los estudiantes tenían que colaborar con la sociedad y era trabajar en el campo, ¿eh? Era ahí agachado en un surco sacando hierba. Entonces, eso de alguna manera, ya hace unos años, unos 10 o 15 años, dejó ese sistema de funcionar, porque ya dejó de ser rentable, era más el gasto que lo que trabajaba la gente, pero bueno, aquí siempre están sucediendo cosas, a pesar del estatismo, siempre están sucediendo cosas que están moviendo el tejido social, y eso siempre tiene que ver mucho, eso contrasta siempre en el arte como tal. Y ahora mismo un fenómeno de último momento que ha dinamizado la sociedad cubana ha sido la apertura, el acceso a Internet, que aunque todavía es carísimo, ha dinamizado y ha dado acceso a las personas a posicionarse y a poder tener este espacio ahora mismo contigo, aquí, a pesar de que le he tenido que ponerle aquí un cartelito a Remy, porque el tipo se emociona, y le puse habla abajo, porque aquí estamos en el mundo digital y no pasa nada, pero los vecinos aquí, ¿entiendes? Entonces, sobre esa dinámica. O sea, ¿habéis sufrido algún tipo de represión vosotros? ¿O algún tipo de problema así Bueno, con yo la policía o con el régimen? sí, a ver, yo participé en una manifestación, quizás una de las pocas manifestaciones que ha habido en 60 años, que se ha dado a nombrar el 27N, porque fue el pasado 27 de noviembre,
un grupo de jóvenes que estaban inconformes con un operativo policial de la seguridad del Estado para reprender a los jóvenes que estaban sitiados en el grupo, en el Movimiento San Isidro. Bueno, ellos sufrieron un arresto súper arbitrario, se violaron muchísimos derechos y entonces al día siguiente un grupo de jóvenes, una veintena de jóvenes, fueron al Ministerio de Cultura y empezaron a postear en las redes sociales. Bueno, estamos aquí y queremos que el ministro de Cultura nos atienda para decirle que no estamos de acuerdo con el trato que sufrieron esos artistas independientes ayer y queremos hacerles saber que se respete el movimiento de artistas independientes, que haya libertad para crear, no sé qué. Y lo que sucedió fue que empezaron a unirse la gente. A partir de ese aviso empezaron a llegar gente que no eran amigos, que no se conocían, pero que coincidían de alguna manera con esos criterios. Y ya ha llegado a las 8 de la noche, el ministro no terminaba de hablar. De hecho, con el ministro nunca se habló con el viceministro. El ministro nunca quiso salir, nunca quiso hablar. A las 8 de la noche había alrededor de 500 gente ahí, más de 300 personas ahí. Entonces, ¿qué fue? Eso se fue generando en una situación, fue un escalado, porque al final no acaban de hablar, no acaban de una negociación con el gobierno y surgió algo muy interesante. Hubieron muchas personalidades del arte cubano muy reconocidos que estuvieron ahí apoyando a los jóvenes y que también querían hacer saber que no están de acuerdo con eso. ¿Qué sucedió? Eso se satanizó en los medios en los días posteriores, pero igual en ese momento era algo que se le fue de las manos y era algo que fue como un proceso, ¿no? Ese día yo fui a buscar una amiga periodista de un medio independiente para que fuera a cubrir ese espacio y tuvimos ahí un hecho donde nos lanzaron gas y eso y yo hice un video, una directa que bueno, de alguna forma se viralizó y que sirvió como una prueba de que realmente había sucedido eso. O sea, tú hiciste un directo en Facebook, ¿no? De lo que estaba Facebook, transmitiendo con el móvil, de lo que estaba pasando. de que nos estaban echando gas en Vale. vivo. Entonces, ¿qué hizo eso? Eso dejó una prueba fehaciente ahí de que sí, eso se había existido y eso sirvió para que algunos estados lo señalaron y dijeron, mira, reprimieron este episodio y entonces, como al cabo de la semana, tuve que ir a la seguridad del estado y después tuve que ir a la estación de policía y O sea, te llegó una notificación, una carta o algo. No, me vinieron a buscar por la noche en una moto. Móntate O sea, por la noche te vinieron a y buscar en una moto y te llevaron a la policía. a la estación y a esa misma hora venían a hacerme un supuesto proceso judicial por propaganda enemiga. Al final yo saqué claro que a lo mejor era para asustarme y para que yo negara todo que el video era una invención o a lo mejor vieron que realmente había sucedido y que no se trataba de propaganda. Y yo lo que hice fue dar testimonio de una cosa que pasó realmente. Pero al final ese episodio me marcó completamente porque sé que ya estoy registrado, ¿verdad? De alguna manera. Entonces, bueno, nada, es muy complejo trabajar, por ejemplo, en mi caso, que es una publicación de humor gráfico con medio independiente. Trabajo con un equipo que la mitad está en Cuba y la otra mitad son artistas cubanos que están en diferentes países, aprovechando la misma dinámica de estas redes sociales y que como hemos tratado de hacer el humor, por ejemplo, al mismo estilo bueno, salvando distancias, ¿no? Como por ejemplo el Jueves en España, que es una Sí, estaba publicación, pensando, era la revista que tenía todo el rato en la cabeza, sí, sí. es una publicación donde se tratan temas sociales y políticos a duro y de alguna manera hemos bebido de ese modo de hacer el humor y llevarlo aquí a este contexto y bueno, siempre estamos en la mirilla porque el Pero, humor tiene eso, el arte tiene eso, que es muy subversivo, pero cuando lo unes con la risa, bueno, te la dejan pasar más o menos porque la cosa da risa y no te lo estoy diciendo serio. Entonces, como hemos encontrado en el humor un espacio para poder canalizar esas cosas que queremos decir y que en un texto suena muy fuerte porque vas de frente. Y en el humor te hago un bigote y te hago reír un poco, pero te lo estoy diciendo igual. ¿Entiendes? en España el jueves ha tenido muchos problemas, ¿eh? De censura y Sí, de claro. juicios. Cada 2 por 3 han tenido juicios. O sea que mucha suerte. Espero, Sí, con sí. todo lo que estáis contando, dices, hostia.
Me acuerdo, bueno, para la gente que nos está viendo, ayer hicimos una prueba, a pesar de que ahora a nivel técnico haya salido como ha salido un poco, que hemos tenido que ir Terrible. apañándolo, improvisando y tal. Ayer hicimos una prueba para ver qué tal si íbamos a poder hacer este directo y a ver qué tal funcionaba. Y bueno, a nivel de cobertura fue complicado y tal. Pero me acuerdo que hubo un momento de la charla en el que hablabas de que, claro, es que aquí en Cuba no es como allí, ¿no? Porque aquí en Cuba los jueces, ¿sabes? Están alineados con la corriente, ¿no? Del gobierno y tal. Y yo pensaba, bueno, pues en España bastante, o sea, muchos de los jueces, no voy a decir todos, pero es bastante alineado con la derecha y con la España más, por lo general, ¿eh? La policía también. Cuando me hablabas de que habían encarcelado a un rapero, pensaba en España, Pablo Hasél está en la cárcel. Ha habido un montón de manifestaciones, tal, pero bueno, ahora ya parece que se ha calmado. Baltoni, que es otro rapero, está exiliado en Bruselas. O sea, con esto no quiero decir que lo que esté pasando en Cuba no sea. No creo. O sea, no quiero restarle valor, porque desde luego. O sea, cualquier tipo de coacción a las libertades individuales de las personas me parece que es una mierda, sea en el modelo social que sea. Pero Sea simplemente lo que sea. porque igual hay personas que, yo qué sé, nos están viendo desde Cuba o desde otros países y piensan, jo, en España seguro que allá hay libertad, hay democracia. Y bajo mi criterio, que es muy personal, igual hay otra persona que te dice, aquí es el paraíso. Pero yo, o sea, cuando por ejemplo hablabas de la independencia de los medios de comunicación que no hay, en España también yo pensaba, pues es que aquí a nivel de Mi- independencia de medios de comunicación tampoco hay tanta, porque o sea, o- los mayores medios son conglomerados que están todos en las mismas pero manos. hay una pequeña diferencia sutil, pero es una diferencia. Porque por hacer tu video, tú puedes salir ahora y no tienes problemas, pero este video, si tiene cierta connotación, yo puede que tenga después una patrulla policía ahí que no me dejan salir de la casa y me tumben el internet. Y Y eso no te da miedo a la hora de hacer este vídeo. O sea, no os da un poco claro, de. claro que me da miedo, pero tantos años aguantando, tantos años eh, queriéndolo decir, y además yo puedo permitírmelo porque yo no trabajo con el gobierno, trabajo de forma particular y eso de alguna forma me permite, bueno, no recibir tanta presión. Y yo lo que yo digo es, si al menos yo puedo decirlo, yo tengo que decirlo, ese es ¿cómo se llama? Mi necesidad cívica, al menos decir lo que yo pienso yo. Otra gente no puede porque se mete en problemas. Porque el sistema está tan bien granado, tan bien estructurado que la gente tiene miedo. La gente tiene miedo. Y entonces, bueno, si no supera ese miedo, no sale, no lo Hmm. dice, las cosas no cambian, no mejoran. ¿Entiendes? Una pregunta respecto a artistas como puede ser Luis Manuel Otero, Alcántara, o Tania Bruguera, o Wilfredo Prieto, por ejemplo, al que entrevisté. ¿Qué opinión tenéis de estos diferentes artistas? Porque cada uno orbita en una, ¿no? Porque según con quien hables, Cuba es una pasada, está súper bien, todo está genial. O Cuba es, ¿no? Quiero decir, Sí, tienen todo visiones pasa muy por la distintas. subjetividad. Sí, claro, también pasa una cosa, por lo menos a mí, ¿no? El tema de Internet ha abierto mucho el espectro, incluso de ideas, de debate que hemos tenido todos, ¿no? Y básicamente se han visibilizado problemas que uno no sabía ni que existía. O sea, ayer mismo en la casa de ayer, Sí, fue, bueno, hace unos días, hoy fue que se dio a conocer el video a casa de Luis Mateo de los ¿te Alcántara. acuerdas que te dije ayer que el mejor video sale a los días? Ahí te hice Ah, un sí, o sea, comentario ha salido un vídeo de Alcántara, de este artista, de, ¿no? de, De de la cómo, policía, sí, de cómo irrumpen en la casa, entra un grupo de personas Ujú. y después les recogen los trabajos, les recogen las obras y se las rompen. Es como un juego, como te estás portando mal, entro a tu casa, te recojo tu trabajo, te llevo preso, la gente con música de fondo, porque se supone que era como una actividad cultural, sí, porque aquí las actividades represivas vienen con música de fondo, te hacen como un, ¿cómo que sí, se como llama? una actividad, vamos a decir, de Reparto barrio. de rebujo, Ah, bueno, sí, eso es verdad. así te lo justifican.
porque ellos ¿Cómo? dicen, ¿Cómo? dijo Raúl recientemente en el Congreso del partido, que ellos le permiten al pueblo defender su revolución. Entonces voy a un centro de trabajo, con 20 gente que está bien implicada con el gobierno, los monto en una guagua, los llevo a la esquina, pongo un bafle con música y le digo, ustedes griten aquí un poco de cosas, que pongo a unos policías vestidos civiles a entrar a la casa y los recojo y vengo y recojo al artista, le rompo las obras, lo monto en la patrulla y lo tengo 24 horas preso. O no, Wilma, porque tú sabes una Y cosa. con música detrás. O sea, sí, pero no es que esa gente estén siempre comprometidos con el gobierno, ¿sabes? Lo que pasa también es que esa gente, por lo menos yo lo veo en mi centro laboral y tal, llegaron aquí de Oriente casi siempre, que son provincias que tienen una situación económica mucho más dura que La Habana, que todavía que la tiene dura, en Oriente está peor. Y entonces vienen a La Habana con la aspiración de conseguirse una casa, de conseguir un mejor nivel de vida. Y entonces en esos centros laborales, después de trabajar y trabajar y trabajar, le dan la casa, pero con la condición de que vas a hacer todo lo que yo diga. O sea, y en el momento que haya que ir a tirarle un cubo de pura azul a alguien, a entrarle a la casa, a gritarle cosas, vas a ir porque yo te di... a dormir un perro. Porque yo te di una casa. Y uno vive en esa contradicción constante, porque cuando te pones a ver, muchas de esas personas que en algún momento te pueden joder, ni siquiera son malas personas. O sea, yo las conozco, o sea, no son personas que digan, no, este tipo tiene la maldad adentro, no, son personas normales, incluso buenas personas, que tienen una situación que tienen que obedecer. Te pone aquí se le llama, eso viene del béisbol, te pone en 3 y 2, ¿entiendes? Exacto. Te pone un conteo en 3 bolas y 2 strikes. No sabes qué va a hacer, si batea o no, y es lo mismo. Te pone en una situación que tienes que ir a favor del sistema, ¿entiendes? Entonces son muy pocos los que podemos permitirnos menos hablar. Remy no se lo puede permitir mucho. Yo no lo pero yo siempre vivo en una feliz ignorancia del peligro. De hecho, el día 27 La verdad que ahora ya no sé si quiero que este vídeo lo vea mucha gente o si prefiero que... Sí. Es que o sea, me parece que sois muy valientes y tampoco quiero buscaros ningún problema. Nosotros somos kamikazes. Uno tampoco puede tener miedo porque la conclusión que yo saqué es que el día que te vengan a joder, o sea, no le va a hacer falta excusa ninguna. No. O sea, te van a joder. Entonces... Lo que yo le digo a la gente con lo que yo trabajo, el miedo es algo mental, es un aviso de un peligro que te puede suceder, pero tú no puedes hacerle caso a eso, porque el momento en que empiezas a hacerle caso al miedo, ya no creas, ya dejas de creer, el arte que ibas a hacer, simplemente ya no lo haces porque ya está esa alarma ahí, entonces se pierde ese arte que tú ibas a hacer, el mundo se lo pierde, pierdes tú. Entonces, si tienes miedo, no puedes hacer arte, al menos arte de verdad, arte real. Sí, siempre claro. Tienes que ser objetivo contigo mismo, con las cosas que tú piensas. Y lo que iba a decir respecto que se me fue después era que el tema de Internet ha visibilizado casos que uno no conocía de represión, de cosas que han pasado igual, que han entrado y han roto las obras de Juanito, y te quedas así como que hace 10 años, sí, en un momento que parecía que todo estaba bien y tú... ¿Qué sucede también cuando tú decías que has entrevistado a varias gente y te da cada uno una versión? Lo que sucede es que siempre es normal que haya diversidad de criterios, es normal, y es lo que te vas a encontrar en las redes ahora. Algunos más extremos a la derecha, otros más extremos a la izquierda, otros más al centro, pero eso es propio de una sociedad que está empezando a tener algunos matices, porque esto siempre ha sido en blanco y negro, ¿entiendes? Cuando hace ruido... Sí, la cuestión es que hay una diferencia entre vamos a decir, la expresión que tú tienes en las redes, a menos yo que trabajo en una institución del Estado, y la expresión que tú tienes en la realidad. A veces se te va el loco y piensas y confunde las redes sociales con la realidad y dices, no, espérate, voy a dar mi criterio en mi trabajo, y tú dices, espérate, para que yo no voy a decir algo que no pienso, pero tampoco uno puede ir a lo loco. Espérate, y sobre todo si va a ser inútil. Igual que aquí, yo tengo una broma que cuando te dejo un trago, suelta el teléfono. Porque si te coge en el trago de medio borracho, te da por decir lo que realmente tú crees y lo pones en las redes sociales, eso es
explote. Ya, tienes que ir con Eso es mucho cuidado. terrible. Oye, una pregunta, Wilma, ¿y con el tema de la revista esta que haces como de sátira política o sátira social? ¿Cómo, o sea, cómo la distribuyes? ¿Cómo lo haces? Porque, o sea, ¿tienes libertad para poder distribuirla entre la gente? ¿O cómo funciona? O sea, No, no, todo ¿cómo es a se nivel, financia o cómo funciona? todo es a nivel, todo es una publicación online con un medio independiente de periodismo. Publicamos en las redes, es decir, en el sitio web de ese medio que se llama El Toque. La ¿Cómo se publicación llama? nuestra se llama por el 2 X, el 2. Vale. Googlealo ahí para que ¿El veas. 2 con número? ¿O Sí, con escrito? número. Con número. Por el No, no, 2 con a ver. número. Eltoque.com. Exactamente, ¿Te importa exactamente. si lo Este abro? último, ¿Lo podemos ver? sí, claro, ábrelo, ábrelo. Vale, vale. Claro, mira el último número, lo dedicamos a la carne red. Apriétese más el Mira, cinto, medicamentos sin médicos sin medicamentos. Orwell se quedó corto. nosotros publicamos todos los domingos. Es un suplemento dominical y todos los domingos publicamos un tema diferente que es el tema de la semana, lo que se está moviendo en las redes esa semana. Y como ves, mira, por ejemplo, abre este azul, el que se ve ahí. A ver, este fue. Es que toda la semana aquí hay un tema que dinamiza por completo a la sociedad. Abre cualquiera, el que más te No sé, el que guste. quieras. ¿El de azul repudio? O... Sí, el de Azul Repudio, por ejemplo, que va a ser, eso fue que irrumpieron en la casa un grupo de personas, porque las personas, los dueños de la casa, la gente que vive en la casa, en contra de la revolución, y entonces se hizo un grupo de gente, llegaron a la casa, la rodearon, eh, y hubo gente que durmió el perro de la casa mientras tiraban piedra, pintura azul para tapar los carteles y que hicieron, le pintaron el frente de la casa a las personas de un azul. Parece que era la única pintura que encontraron. Y bueno, Que no es pintura, no es es la Espera, otra. espera, pintura. espera, a ver, Cogieron y es que estoy entonces leyendo a la vez que... A ver. ¿Cómo fue la historia? O sea, que pintaron... A ver, ¿puedes repetírmelo, por favor? Perdona, ¿eh? O sea, que sí, a pintaron a la ver, gente de azul. una familia, Sí. sí, a ver, no, hay una familia que hace un tiempo atrás llegó, son unos ocupas, como se diría en España, una familia que hay Bengal, que era del gobierno ya abandonado, ¿no? Que no están utilizando y ellos se metieron a vivir ahí, en esa casa. Son personas que vienen de Oriente, es decir, del oriente del país y que están en una situación desfavorable. Y entonces esas personas, al cabo del tiempo ahora, a raíz de la canción de Yotuel y varias gente, y la gente de zona, bueno, se creó el eslogan de la canción que dice patria y vida, en vez del característico patria o muerte. Y entonces, nada, esa gente pusieron frente de la casa patria y vida, revolución y dictadura, no sé qué cosa, una cosa así. Y entonces se organizó desde los CDR y varias instituciones del municipio con la seguridad. Trajeron un grupo de maestras y profesores y trabajadores del barrio a gritarles cosas a esa familia con una foto de Fidel Castro grande así. Y la foto estaba muy diferente. Y la gente entonces paraba en la cerca gritándolo y otro grupo de gente entró con brochas y cubetas a pintar el frente de la casa de azul, a dar los carteles con azul. Y entonces, bueno, nosotros hicimos el número Azul Repudio porque se empezó a generar eh, aquí suceden las cosas y al momento hay un meme. Y al momento hay O sea, si lo he entendido alguien bien, que lo convierte. a ver si soy capaz de entender. O sea, esta familia vienen de Oriente, que es una zona que dices que a nivel económico es como que no tiene tantos recursos. Sí, Ocupa una casa que estaba en el campo, ¿no? En el una campo. vivienda. Una vivienda. No, una vivienda aquí en la ciudad, Vale, en la ciudad. por un Y, tiempo. y pusieron una pintada en el edificio, ¿no? Donde cambiaron el Sí, eslogan sí, de... lo que sucede también, sí. ¿Qué sucede? Que ha sido el primer acto de repudio en vivo, prácticamente, porque esas personas empezaron a hacer una directa con los niños dentro de la casa llorando, habiendo un niño llorando dentro de la casa, y con una puerta de cristal en el que se podía ver la gente gritando y se ve como la gente cruza la cerca, porque la puerta de cristal, y empiezan a pintar la puerta de cristal, la empiezan a pintar de azul. O sea, Y pero ya no gente solo que era tapan el cartel, favorable al sino tapan régimen. O sea, gente que es al favorable al gobierno. régimen para Sí, borrar al la pintada gobierno. que hayan puesto Sí, de sí. patria y Sí, huida, ¿no? sí, de hecho,
De hecho, aquí es donde vemos en los límites de la legalidad. Lo que ellos hicieron es ilegal y está penado con cárcel Interrumpieron en el Código Penal. una vivienda. Hablas de los pasó ocupas, algo. o sea, de la familia que ocupó la casa. No. Los otros, No. Hablo de los que hicieron el acto de repudio. O vale. sea, eso a nivel legal es ilegal. Eso O es sea, eso no violencia. se puede hacer, porque yo no sé cuántos delitos cometieron y no pasó nada. O sea, ahí es donde te das cuenta del límite de la legalidad. Hay cosas que están a lo mejor en el Código del Trabajo, por ejemplo, que el Código del Trabajo te permite, yo qué sé, hacer un sindicato, que está escrito. Sí. Intenta hacer un sindicato. A momento. ¿Entiendes? Y Es entonces, como que tú ahora en tu casa, allá, pongas un cartel, porque te da la gana a ti de poner Vox, vaya, es un grupo, vaya, reaccionario, ¿no? De alguna manera problemático, y que empiecen ahora Mira, la policía del en el pueblo barrio, donde yo se vivo, si reúne. pongo una pintada gigante que ponga Vox, o sea, lo del acto Mira, de repudio yo creo que, bueno, no sé, ¿eh? Yo no sé cómo reaccionaría aquí ¿tú la crees que gente. te pinten la casa? ¿Tú crees que te pinten la casa azul y crucen la cerca a pintarte la casa azul y la policía mirándolo, permitiéndolo? Ah, Es la difícil. yo no policía, lo sé, tío, La no lo policía sé. ofreciéndole No sé, es seguridad para que que eso no pueda pasan hacer. cosas aquí también que son bastante de traca, ¿eh? Aquí hay de todo, sí. tío. Aquí hay de todo. Bueno, Pero bueno, bueno, sí, entiendo el El, meme, entiendo la motivación el, de, el desde tema, luego, sí, o el sea, tema de pobre los actos de familia que estaban repudio, allí también, ¿no? Con los niños y tal. Sí, claro, entiendo y la los niños situación. llorando, todo el drama, las maestras, las que fueron a pintar y apoyar eso eran las maestras del niño de la escuela. Ya sabes, el nivel de bullying, la enajenación que ha sufrido ese niño de esa escuela, en fin. sí. Que si eso te Ya. pasa a ti, te tienes que ir por... El tema de los actos de repudio fue una cosa que había desaparecido durante un tiempo. A lo mejor no había desaparecido y como no había internet, nadie se enteraba, que también pasa eso. Pero estuvo, vamos a decir, muy en el boom en los años 80, que básicamente, y después también sí los había, lo que no te enterabas. Sí. Porque yo me acuerdo de pequeño, yo pasaba por casas que la fachada estaba pintada con alquitrán, con negro, y entonces yo decía, mamá, pero ¿por qué está eso ahí? Y dice, no, es que son de los derechos humanos. Antes tiraban huevos. Antes tiran Huevo, huevos, tiraban tomate. Y ahora tiran un poco de pintura porque ya no hay huevo. El que tira un huevo ahora, un cartón de huevo vale 300 sí, pesos. y fue algo que de alguna manera, no sé si porque no había internet o no, eso como dejó de visibilizarse. Pero desde hace 2 años, estas prácticas se vienen dando y pasó con el movimiento San Isidro también y fue grabado en directo que a Tania Bruguera, por ejemplo, la cogieron y la arrastraron y la metieron en una patrulla. Pero aquí se le llama paripé, ¿no? Es como la escenografía de un acto cultural o político que llega un grupo de gente gritando con pancartas, con un bafle. Siempre tiene que ir con música revolucionaria detrás. Y la gente empieza a gritar. Imagínate una tuta de gente, de 50 gente, al frente de tu casa gritándote, con odio, y que lo único que le está aguantando para no tumbarte la puerta es que el policía te diga, no, pero si nada más tú haces algo, te tumban la puerta y te entran y te recogen y te llevas parte de piñazo. A esta gente A lo Luis hicieron. Manuel se lo hicieron y salió el video hoy. Ayer te decía que siempre el mejor video sale al cabo de los días. No, pero no fue la primera vez. O sea, No, ellos, varias veces. para poner también un poco más en contexto, ellos cuando metieron preso a este rapero, que bien ha desatado todo un discurso por parte de ¿Cómo las se llama el autoridades. rapero? Denis Solís. ¿Cómo? ¿Denis? Se ha cortado. Hola. Nada, se les ha parado la imagen. Bueno, luego lo miraré, a ver. A ver, Denis, vamos a ver. Rapero, Movimiento San Isidro. Mientras que se... San Isidro. Denis Solís. Vale, ya lo estoy viendo aquí. Ok. Bueno, no sé si... Supongo que a vosotros también... O vosotras os pasará lo mismo que a mí, que debéis estar viéndoles que se les ha congelado la imagen. Bueno, mientras que se arregla. Nada, este es este cantante, rapero, que ha sido detenido.
Ah, si tenéis interés en este tema, os recomiendo que busquéis Luis Manuel Otero Alcántara, que aquí pues es el artista del que estaban hablando ahora, para ver un poco todo lo que es su trabajo, etcétera. Si buscáis en Wikipedia también un poco sobre el movimiento San Isidro, mirar aquí hay algo que me ha llamado bastante la atención y es todo esto de aquí. Dice que desde el 2018 el movimiento San Isidro ha realizado variedad de protestas, entre las que se destacan las del artista performativo Otero Alcántara, quien hizo un striptease para llamar la atención ante la falta de privacidad al acceder a Internet. Creó el Museo de la Disidencia en Cuba, así como una protesta para criticar la retirada de un busto del mártir comunista Julio Antonio Mella para hacer espacio a un hotel de lujo. Y luego mirar, aquí habla del rapero Denis Solís, dice noviembre del 2020, o sea, relativamente hace poco, el rapero Denis Solís, uno de los fundadores de la agrupación, hizo público a través de una transmisión en vivo por Facebook el momento en el cual se enfrenta a un oficial de la Policía Nacional Revolucionaria en La Habana Vieja, donde reside, diciéndole que no tenía derecho a entrar en su vivienda ni a hostigarlo. Posteriormente, el 9 de dicho mes fue detenido por funcionarios de seguridad, sometiéndolo a un proceso judicial bajo el cargo de desacato, que culminó con la condena a 8 meses de prisión para el Sí. músico por parte del Tribunal Provincial de La Habana. Bueno, aquí tenéis un poco de información, pero Bueno, bueno. estamos por ahí. Sí, Así os quedasteis con la imagen congelada. Y bueno, he Sí, estado no, buscando un poco de Denis Solís y un poco me hablando quedé sin de datos. Alcántara. Me quedé Sí. sin datos y tuve que entrar por el teléfono. Sí. Eso. Ah, ostras, vale, vale. Bueno, nada, si queréis, lo dejamos ya por aquí. No, Remy, bueno, si quieres, me gustaría, luego me pasas también tus datos. No sé si quieres que la gente vea tu Instagram o vea las obras que haces, si quieres darle mucha publicidad o no. Igual prefieres perfil bajo y tal, pero si quieres que la gente No, vea tu trabajo, eh, luego si quieres me lo das y en la descripción pongo el enlace. claro que sí. Oye, no, metimos buena teta. No sé, veo a Remy así un poco como diciendo, no sé. no, no. Me Sí, lo pienso, me yo, lo pienso. no, sí, pues muy bien. Yo soy ¿Sí? feliz en mi ignorancia del peligro. Yo he manejado así, he tenido mucha suerte y Sí, nunca he tenido problemas él de sigue Qué ningún bien. tipo. nadando con tiburones y con Sí, una sí, risita. No. sí, sí. Bueno, oye, Así es. pues simplemente me gustaría agradeceros mucho, pero realmente muchísimo, el que hayáis hecho este acto de, bueno, no sé cómo llamarlo, de rebeldía, de jugaros un poco el pellejo, por dar un poco de información contrastada de, bueno, visiones de Cuba que quizá muchas veces no se tienen. Y que está muy bien que haya artistas, como en vuestro caso, que se arriesguen y digan, oye, nuestra visión o cosas que hemos visto que nos han llamado la atención son estas, estas y estas. Tampoco hace falta ir en contra de nadie, no es que, vamos, yo no creo, lo digo, todo esto lo digo un poco por si esto lo va a ver igual alguien del régimen cubano. Yo creo que no han dicho tampoco nada muy malo, que no. No, O sea que igual. simplemente es un poco dar un poco una visión de una Cuba Cuenta, abierta, donde agradecemos, hay, eso es, donde se puede escuchar diferentes voces. Y todo con mucho respeto, agradecemos. con mucha, bueno, no sé, que tampoco no habéis ido a por nadie, ni simplemente, bueno, dar Bueno, un poco una visión de lo que está pasando desde vuestra propia experiencia personal o de lo que habéis ido viviendo y ya está. Creo que además habéis estado muy bien el poder ver un poco este trabajo que habéis hecho de pasarme estas imágenes con obras de diferentes artistas cubanos que hemos ido viendo mientras ibais hablando, que me ha parecido genial poder sí, tener un sí. poco esa disertación sobre cómo ha ido evolucionando el arte en Cuba a lo largo de los últimos años, cosa que os agradezco infinito. Y no sé, me encantaría mantener el contacto, espero que no vaya ningún problema por este vídeo. Nada, Si creo, tenéis igual. cualquier, no sé, cualquier inconveniente, os dicen cualquier cosa y si hay que apagarlo, pues me lo decís y lo No, quitamos. O No, sea, no, cualquier no. cosa menos buscaros problemas, porque tampoco vale la no te pena, preocupes. ¿vale? Ya nosotros, la actitud que tenemos, los problemas son el día a día, ¿entiendes? Sí, Ya, en un momento hay tantos problemas que tú no sabes cuál va a ser el peor y entonces ya te pasan a dar todos un Mira, poco igual. ya el todo te da problema es igual, ¿no? no tener huevo ahí o no tener huevo en el refrigerador. Así que no, no Juan, lucha con eso. Pues muchísimas gracias, especialmente también a Remy, que Gracias para a hacer ti. este directo
se ha tenido que cruzar, creo que toda La Habana, ¿no? Para ir hasta la casa de Wilma. Pues agradezco mucho la molestia que te has tomado por hacer todo este... Bueno, por poder estar aquí y compartir con la gente que sigue este canal un poco de vuestra historia y de lo que está pasando en Cuba, dentro de lo que viene a ser el ámbito artístico y demás. Pues nada, eso, espero que toda la gente que nos esté viendo les sirva, que les ayude un poco a conocer un poco más de la realidad cubana, de la realidad del arte en Cuba. Y bueno, pues para tener eso, más voces, espero que les haya gustado. Veo que ha habido momentos de debates bastante arduos, luego si queréis los miráis, ya veréis. Ha habido momentos así bastante intensos. Y Estaría bueno. bueno, pues muchísimas gracias también a toda la gente que estáis ahí apoyando el canal. Y nada, pues nos vemos muy pronto, ya sabéis, suscribiros, darle al like, compartir, si queréis que llegue más gente. No sé si será bueno o no. Estoy Sí, todo el eso es rato, tío, bueno. con esa especie de dualidad, ¿eh? De, hostia, no sé, pero Siempre, bueno. no, no, tranquilo, siempre es bueno y te agradecemos que nos ayude también, que de forma se visualiza un poco las cosas que están sucediendo también y eso Sí, claro. siempre es importante que la gente conozca, aunque esté del otro lado del mundo, la Sí, gente claro. está más empapada con la realidad. También hay una cuestión que quiero decir que es un poco cómo ha ido cambiando, cómo ha ido cambiando, ¿no? La dinámica cultural, cómo está cambiando en estos momentos en Cuba aquí, porque básicamente el arte ya está saliendo de las instituciones, o sea, el arte ya no es, vamos a decir, un monopolio del Estado, sino que está en la calle, o sea, el arte cada vez está en la calle, en gente que en un barrio marginal, en un barrio de la periferia, está su arte y gracias a las redes también da a conocer su arte, que eso es una cosa que es completamente aquí porque han habido ciertas, vamos a decir, manifestaciones artísticas que han habido en lugares marginales que han estado en la periferia, como es el tema del rap, por ejemplo, el mismo rap que tiene, vamos a decir, una especie de quintal aquí a las Mm. manos de obrero, completamente obrero, en la Y como poco a periferia. poco, digamos que se ha ido abriendo espacio, ¿no? Y como que, digamos Y entonces, que ya no está en tan la periferia constreñido, también, ¿no? Mm. sí, de alguna manera, esta cultura del rap, vamos a decir así, que fue secuestrada y entonces el Estado hizo una agencia de rap que se la puso en Alemania, o sea, la puso en Centro Habana, o sea, que es un lugar que tampoco es que da clase, pero es centro, o sea, y lo sacó de allá, De su sitio natural. de sitio Vale. natural. Y entonces, Mm. pues, constantemente las instituciones, aunque digan que son exclusivas, que son abiertas a todo el mundo y que la cultura cubana es dinámica, constantemente están negando esa cultura de sitios marginales porque tú dices malas palabras, no eres artista. Si tú bailas reggaetón y perreas en medio de la calle, no eres artista. Y entonces, pero es que esa es la expresión No, es una broma, sí, de, sí. de, Bueno, en algunas sí, cosas sí, igual no No, disiento tanto de... Nada, es espera una para broma. tener. Quería decir que desde luego, para todas las personas que muchas veces le dan al arte como... o sea, que consideran el arte o las artes en plural como categorías menores, desde luego es interesante ver como muchos países donde hay un control social muy, muy importante, como de las primeras cosas que se trata de controlar y de dejar bien atadas son las artes y como realmente, o sea, cualquier tipo de manifestación artística adquiere otro significado y adquiere otra importancia y otra relevancia. Eso también me llama mucho la atención. Pues oye, ha sido un gustazo. Espero volver a tener contacto con vosotros y con toda la sí, gente que estáis ahí en Cuba. Contar conmigo si necesitáis cualquier cosa, me vais diciendo, yo encantado de apoyaros. Y nada, luego si me dais los datos de, pues, bueno, lo que es la revista tuya, que ya me estaba viendo, Sí, pues sí. la incluyo en la descripción y lo mismo contigo, Remy, también. Pues Perfecto, hermano. nada, No, un fuerte abrazo. saludos. Sí,